Buenos días, buenas tardes y buenas noches, familia. Vengo de correr un poquito y estoy ringlao, pero aquí estoy para ofreceros lo mejor posible, un nuevo vídeo. Y seguimos con los vídeos especiales que estamos dedicando a los Oscar de animación. Ya sabéis que el cine y en concreto la animación son una herramienta perfecta que gusta a los peques, gusta a los mayores y que encima nos permite trabajar valores, fortalezas y otras cosillas con ellos. Y por eso hemos empezado, como recordaréis, esta serie de vídeos donde os cuento qué me parecen y qué podemos trabajar con los más pequeños con las películas nominadas a los Oscar de animación de este año. Si quieres saber más de lo que estoy hablando, puedes ver el primero de los vídeos donde os explico todo, os presento las nominadas o os doy alguna herramienta y podéis verlo, como siempre, en este enlace. Hoy vamos a hablar de la que creo que es la más conocida de la lista, la más conocida de todas las que están nominadas. Y estoy hablando de la peli Inside Out 2, que ha llegado a España, como sabréis los que vivís aquí, con el nombre del Revés 2 y a Hispanoamérica como Intensamente 2. Y no voy a entrar en la guerra de traducciones de si qué es mejor, del revés, Intensamente, porque si algo nos une es que todos llamamos a esta peli la peli de las emociones, y así la voy a llamar de aquí en adelante, para no generar ningún tipo de fricción. Pues estamos ante una obra de Pixar que para mí eso ya es calité, nivelón en todos los sentidos, en cuanto a animación, la historia en sí y sobre todo los mensajes y valores que nos muestran. Como digo, Pixar, salvo alguna cosilla que tienen así un poquito más flojilla, es siempre un 10. Que, ojo, hasta las más flojillas están genial para ver con los peques una tarde de domingo así tontorrona. Pero, como todo en la vida, no se puede ir siempre hacia arriba y es verdad que tiene algún pinchacillo pequeño. Pero, como os digo, todo de Pixar es recomendable. Pelis, sus cortos son súper inteligentes y profundos para hacer una sesión de cortometrajes, sus obras consideradas menores, aunque yo no las considero así. Estrenaron directamente en Disney Plus, sobre todo en la época de la pandemia. Me encantan. Ahí tienes Luca, por ejemplo, Red. Para mí son magníficas, son muy buenas, pero vamos a volver a la peli que nos toca trabajar hoy aquí, la peli de las emociones. Película dirigida por Kelsey Mann, director de la casa Pixar, que también trabajó en la dirección del viaje de Arlo. Para mí, una de las que decía antes, de las más flojas. Y también ha estado trabajando en el corto Fiestódromo de Monstruos S.A., que la verdad, este corto en concreto, yo no lo he visto. Aunque, si sigue la calidad de los cortos de Pixar, seguramente sea excelente. En el guión tenemos a Meg Lefebvre, algo así se pronuncia. Mi francés ya veis que no es nivel alto, si es que es francés, que yo creo que sí. Pero bueno, es la guionista de la primera película del Revés y también colabora con esta Dave Holstein, que ha trabajado en guiones de distintas comedias, entre ellas una que a mí me gustaba mucho y no sé por qué la cancelaron. Desde aquí pido que vuelva, que es Kaidin, con Jim Carrey, que hace un papel de los suyos, de loco excéntrico, excelente. Vale, ¿y de qué va esta segunda entrega de la peli de las emociones? Pues sigue la estela de la primera parte, en la que, si recordáis, Riley, que era la protagonista, vivió una crisis al mudarse de la ciudad y tener que empezar de cero. No sé si recordaréis que la anterior película terminaba con ella aceptando su nueva vida, haciéndose a ella, y nos hacía un guiñito final en la que veíamos cómo en ese proceso Riley había dejado de ser una niña para entrar de lleno en la adolescencia. Pues bien, de eso es de lo que va a tratar esta segunda entrega. Tenemos una Riley adolescente que quiere encajar en el grupo, quiere ser querida por sus iguales y eso le va a generar una nueva crisis, ¿no? Una serie de controversias. Como siempre, en esta saga de películas de las emociones vamos a tener dos tramas en paralelos que están relacionadas. Una, por un lado, el mundo real con los problemas de Riley, y la que nos encanta y le da toda la gracia a esta saga, que no es otra que la aventura de las propias emociones. Cada emoción está representada
e interactúa viviendo su propia aventura en el mundo interno de Riley, ¿no? Todo lo que esté pasando en el mundo real tiene su espejo, por así decirlo, en el mundo de las emociones, en la aventura que están viviendo, ¿no? Las emociones. En esta segunda parte, alegría, tristeza, ira, miedo y asco, que ya vimos en la primera de las películas de esta saga, les va a acompañar ansiedad, envidia, vergüenza y aburrimiento. Tenemos, por tanto, 4 nuevas emociones que se unen al elenco. No os cuento más para no destriparos absolutamente nada. Os recomiendo que la veáis. ¿Qué me ha parecido a mí esta película? Personalmente, pues me gustó muchísimo, pero tengo mis peros, que en este caso no anulan lo anterior. Me gustó muchísimo, pero sí que hay alguna cosilla que me ha chirriado un poquito más, La película me parece nuevamente una pasada, me encantó, la animación es maravillosa, la trama es súper entretenida, divertida, súper bien desarrollada. Sin embargo, el hecho de ser una segunda parte, a mí, por ejemplo, me condiciona a la hora de valorarla. Cuando vi la primera, por ejemplo, me pareció una cosa súper creativa, una brillantez, de verdad, Y en este caso, pues para mí se perdía ese efecto, ¿no? Ese factor sorpresa de ver algo nuevo. Ya había visto la fórmula, que funciona perfectamente en esta segunda, sí, pero ya la había visto, ¿no? No fue tan sorprendente cuando vi, ¿no?, esa aventura de las emociones por primera vez, ¿vale? Por otro lado, sí que he echado de menos que se hubiesen mojado un poquito más en ciertos temas propios de la adolescencia. La trama principal es la necesidad de encajar, como hemos dicho, de un adolescente, cómo va generando su identidad, sus valores. Eso me pareció perfecto, súper bien tratado, súper bien trabajado, pero he echado de menos, pues eso, más referencias a esa rebeldía propia, ¿no?, de la época adolescente, con todo lo anterior, esa rebeldía con los padres, cuestionarse un poquito más lo establecido, ¿no?, que es propio de esa adolescencia, y sobre todo esa construcción de su identidad afectivo-sexual, para mí es clave en la adolescencia, que por otro lado además es por donde se intuía al final de la primera parte que iba a tirar. Si recordáis la escena postcrédito del final, iba un poco por ahí, ¿no?, de ella que iba desarrollando pues ese deseo, ¿no?, afectivo sexual, iba gustando a diferentes personas, ¿no? No se ha visto ese desarrollo, no sé si habrá una tercera parte y tirarán por ahí, pero sí que he echado un poquito de menos eso. Por último, las nuevas emociones, en mi caso, esas emociones que han incorporado no me parecen tan redondas como veíamos en la primera entrega. Alguna, de hecho, me cuesta un poquito verla como emoción, me costaba un poco encajarla, y la cosa es que en la primera entrega además vimos como muchas de las emociones más complejas que vivimos se generaban como una mezcla de emociones más sencillas y las habían representado con esas bolas multicolores. Entonces el añadir personajes nuevos, no sé, me sacaba un poquito del lore que habían generado en la primera parte, ¿no? Independientemente de todo esto, que son minucias, como digo, son además una pajarada mía, la película es más que recomendable. A los peques les va a flipar, a los adolescentes aún más, porque además les toca temas que están viviendo ellos, y a vosotros y vosotras, las personas adultas, estoy seguro que también os va a encantar. Una película para todos los públicos, que cualquiera puede disfrutar. Como siempre decimos, cada cual le va a sacar su jugo independientemente de sus capacidades. Algunos se quedarán con la trama, otros con la belleza que es espectacular de la animación, la música, otros le sacarán mucho más jugo porque conectará con lo que están viviendo ellos. Cada cual que saque lo que necesite de esta herramienta. Vale, y como estamos haciendo en los vídeos anteriores, ya la has visto, te ha gustado más o menos, pero quieres trabajarla con tus peques. Pues para empezar, sí que quiero dejar una cosita clara, porque me parece importante. Esta película y su precuela se usan muchísimo en las escuelas, se usan en distintos grupos para trabajar las emociones. Está genial, ¿eh? Es una asignatura pendiente. El tema emocional creo que se tiene que trabajar muchísimo más, pero hay que tener claro
que esta película no es ciencia, o sea, es una ficción, no es precisa a la hora de abordar cómo funciona la mente, cómo funcionan nuestras emociones. Podemos cometer un error si simplificamos y creemos que nuestras emociones funcionan como se muestra en la película. Mis amigos Mardía y Rafa Millán del canal Psicología y Espiritual tienen un vídeo redondo que os dejaré por aquí, donde explican esto muchísimo mejor, centrándose además en el problema de simplificar tanto algo tan complejo como es el mundo interno de las personas. Os recomiendo muchísimo, como os digo, que le echéis un ojo a este vídeo y a su canal, porque vais a aprender muchísimo y es una auténtica pasada. Algunos podéis pensar que esto que estoy contando es tremendamente quisquilloso, que todos sabemos que estamos viendo una peli de animación, pero los humanos funcionamos muchísimo a través de elementos con los que explicarnos el mundo en el que vivimos. Necesitamos mapas mentales para entender cuestiones más profundas, cuestiones que nos trascienden, y en este caso sería un error muy grave, como he dicho anteriormente, pensar que nuestro mundo interno funciona como ese centro de mando dirigido por nuestras emociones, porque la verdad es que no funciona así, es muchísimo más complejo. Más allá de esta aclaración, la película nos va a permitir, como estamos diciendo, hablar con los más pequeños y con nuestros adolescentes de empatía. Nos va a permitir trabajar temas sobre la necesidad de trabajo en equipo, la necesidad de integrar nuestras emociones sin etiquetarlas como buenas o malas. Cada emoción cumple su función, es una forma de activarnos, de generar una acción hacia una dirección, y cada una, como digo, tiene su papel. Nos permite hablar también, que es el gran aporte para mí de esta segunda parte, de la adolescencia. Los cambios internos que se dan en esta época, ese querer encajar en el grupo a toda costa, muchas veces vendiendo nuestros propios valores, nuestra propia esencia, por evitar el rechazo, ¿no? Elemento que también podemos trabajar muy bien con esta película, cómo afrontar ese rechazo. Y lo que a mí me parece mucho más interesante es empezar a hablar con los peques y con los adolescentes de esos valores, de esos elementos que dan sentido a nuestra vida, que nos van a servir como brújula más allá de cuestiones que nos impone el sistema, como tener fama o tener éxito. ¿Dónde podemos ver este fin de semana este peliculón? Queremos, ya os he convencido, queremos pasar un fin de semana de peli, manta y palomitas con nuestros peques. ¿Dónde podemos verla? Pues la tenéis ya en Disney Plus, pero si no estás suscrito a esta plataforma, también puedes ver en las películas privadas de YouTube o en Google Play Películas. Y está también en otras plataformas, por si las tenéis, como es Apple TV o Rakuten TV. Desconozco si fuera de España está también en otras plataformas propias de vuestros países. Eso, a nada que googleéis un poco, os va a salir sin ningún tipo de problema. Poco más que decir de esta película. Espero que os estén gustando este tipo de formato, este tipo de vídeos en lo que os presento una película, os doy mi opinión, os doy algún temita que podéis trabajar con los peques, conversaciones que podéis sacar después de las películas. Si es así, dejádmelo saber en los comentarios, decidme si os ha gustado, si no, cómo la trabajáis vosotros, recomendadme nuevas películas para futuros vídeos. Un saludo y que la fuerza te acompañe.